comenzamos nuestra tercera formación que tiene como título Atraídos por Jesús. Y vamos para el segundo párrafo de nuestra regla de vida, inspirado en la carta de los Filipenses. Somos atraídos por Jesús, que despojándose de su condición divina, se hizo pobre, se hizo siervo, se hizo humilde, don sin reservas y sacrificio por toda la humanidad. Jesús nos atrajo. Y eso tenemos que tener muy claro. Nosotros fuimos atraídos por Jesús para vivir este carisma, para vivir la vocación que vivimos. No fue el fundador, no fue un fraile, no fue una hermana, no fueron los pobres los que nos atrayeron. Fue Jesús el que nos atrajo, independientemente del instrumento que Él haya usado para atraernos. Pero nosotros tenemos que tener conciencia, yo fui atraído por Jesús. Es por eso que hoy yo permanezco, no por causa de aquel instrumento que Él utilizó, sino que yo permanezco porque fue Él el que me llamó, fue Él el que me atrajo. Su ternura y compasión nos conquistaron, así como tantos otros atributos de Jesús que también nos conquistaron, también nos atrayeron. Experimentamos exactamente lo que dijo nuestro patrono San Pablo. Yo también fui conquistado por Jesucristo. Y decidimos seguir a Jesús porque Él mismo nos atrajo, porque Él mismo me llamó, porque yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que fue Jesús el que me quiso, fue Jesús el que me escogió. Y este mismo Jesús fue el que nos atrajo para vivir como Él vivió. Jesús no me atrajo para vivir cualquier tipo de vida. Jesús me atrajo para ser como Él. No podemos olvidar que en este proceso de atracción hacia el Señor, nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos y comenzamos a mirar más para Él. Y en este proceso de dejar de mirarnos a nosotros mismos, podemos recordarnos de que este proceso también se reflejó muy claramente en nuestro exterior, en nuestro aspecto, en la manera de peinarnos, en la manera de vestirnos. Muchos de nosotros, cuando comenzamos este proceso de atracción por Jesús, muchas cosas en nuestra vida comenzaron a cambiar y principalmente exteriormente, nuestros comportamientos. Comenzamos a tener una vida de oración, comenzamos a andar con el rosario en nuestras manos, comenzamos a usar otros tipos de ropa, comenzamos a dejar maquillaje, comenzamos a dejar algunas vanidades que tal vez teníamos. Y comenzamos a mirar más para Jesús, comenzamos a fijarnos más en sus gestos, en la forma en la que Él hace las cosas, en sus elecciones. En este proceso comienza nuestro deseo de ser más como Jesús. Y cuando conocimos a nuestra amada fraternidad, este proceso sucedió en nosotros, como ya decía anteriormente, y también decía nuestro Padre Fundador. Todo comenzó 19 años atrás, cuando algunos jóvenes locos querían ser todos de Jesús. Ellos estaban viviendo la misma experiencia que nosotros vivimos al comienzo, cuando recién conocemos la fraternidad. ¿Cómo sucedería esto? Nadie lo sabía. Lo que todos sabían, o mejor dicho, sentían, es que Dios los había saciado de una manera nunca antes experimentada. Y esto sucede con todos nosotros en el inicio. Sabemos que queremos darnos por completo, queremos ser totalmente de Dios y queremos Dios por entero, pero no sabemos el camino. Nosotros al inicio sabemos lo que queremos, pero no sabemos tal vez cómo eso se dará. Y fuimos seducidos por sus entrañas de amor y misericordia y arrastrados por un deseo incontrolado de hacer que un mayor número de personas sientan lo que nosotros estábamos sintiendo.
Y esto sucede con todos nosotros, con jóvenes laicos consagrados. Cuando nosotros comenzamos esas primeras experiencias fuertes con Dios que hasta hoy no nos olvidamos, queremos que todas las personas a nuestro alrededor también comiencen a sentir la misma cosa que nosotros estábamos sintiendo. Y en este sentido, en este pequeño párrafo podemos citar al rescátame. Cuando nosotros hacemos nuestro rescátame, después para el siguiente rescátame queremos traerle a todo el mundo, a nuestros vecinos, amigos, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, primos. Queremos que todo el mundo tenga esa experiencia con Dios, esa experiencia en el rescátame. Queremos arrastrar a todo el mundo. Y como nos dice el Papa Francisco en su carta Alégrense, quien haya sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad que es Cristo, no puede dejar de anunciarlo. Y esto sucede con todos nosotros. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, parecemos locos. Queremos anunciar a Dios en todos lados. Queremos atraer a todo el mundo para Él, con energía, con ganas. Y ojalá que estas ganas y estas energías permanezcan siempre y que cada experiencia que nosotros tengamos con Dios, continuemos queriendo expresarla y que continuemos queriendo contagiar a tantas otras personas con estas experiencias. Si fuimos atraídos, esta atracción ciertamente no fue el resultado de una imposición legalista o de un simple proselitismo. No fue resultado de una obligación como muchos creen. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando comenzamos a cambiar algunas cosas, principalmente exteriores en nuestra vida, al comienzo de nuestras experiencias con Dios, comenzamos a escuchar gente diciendo: oh, le lavaron el cerebro, seguro le lavaron el cerebro. En aquella fraternidad le lavan el cerebro a los jóvenes. Muchos de nosotros escuchamos eso. Pero esta atracción es un hecho de que fuimos tocados por un poder a partir de un encuentro personal legítimo. No es resultado de una obligación, no es resultado de un proselitismo, no es resultado de algo a lo que fuimos forzados, no es resultado de un lavado de cerebro, sino que es resultado de un encuentro personal legítimo, profundo, verdadero, no con una ideología que tal vez nos hayan presentado, ni mucho menos con un paquete de reglas que colocaron enfrente de nosotros, sino que con una persona, y esta persona es Jesús de Nazaret. Fuimos atraídos por un poder que nos ha tocado a través de un encuentro personal legítimo, verdadero, con una persona. Nos hemos encontrado con una persona, Jesús de Nazaret. Y esta persona es la que nos dio un nuevo horizonte en la vida y con eso una orientación decisiva. Este poder fue capaz de impactar, de seducir, de encantar y de dar sentido a nuestras vidas. Fuimos encantados por Jesús de Nazaret. Dice nuestra regla de vida en las palabras citadas al comienzo del texto, que nos recuerda la epístola a los Filipenses, afirmando de que esta atracción entre Jesús y la humanidad, entre Jesús y cada uno de nosotros, no se basa en otra estructura más que en su movimiento kenótico. Ese movimiento kenótico quiere decir en toda su dinámica de descendencia, en la cual Él se vacía de sí mismo, se despoja de sí mismo. En otras palabras, también se despoja de su condición divina
y asume la condición humana en todo, excepto en el pecado. Fuimos conquistados, somos conquistados por un Dios que se hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Fuimos atraídos por este movimiento kenótico de Jesucristo, por este movimiento de descendencia, por este movimiento de despojamiento de condición divina para asumir nuestra condición humana. Esto es lo que nos atrajo a Jesús. Somos encantados por la humanidad de Jesús. San Gregorio de Niza, enseñando sobre la doctrina de la kenosis de Cristo, él declara: Cristo se despojó, por así decirlo, condensando la gloria de su divinidad en nuestra pequeñez. Aquello que Él era permaneció perfecto e incomprensible, pero aquello que Él asumió, sin embargo, fue proporcional a la medida de nuestra naturaleza humana. Dios es un Dios humano. Continuó siendo de condición divina, continuó siendo Dios, pero asumió nuestra humanidad en todo. Quiso asumir nuestra humanidad en todos sus aspectos. El verbo condensar en esta pequeña frase que acabamos de leer significa resumir o incluso concentrarse. Esto significa que Cristo concentró, resumió toda su gloria, toda su grandeza, toda su majestad, toda su realeza, todo aquello que Dios es de divino, lo resumió, lo concentró en la fragilidad y en la pequeñez de la condición de un ser humano, pudiendo así Jesús ser capaz de las realidades emocionales, fisiológicas, psíquicas y espirituales que un ser humano normal, como todos nosotros, experimenta a lo largo de su vida. Y entre esas experiencias podemos citar dolor, alegría, tristeza, ira, miedo, frío, pena, hambre, sed, abandono, angustia, soledad y tantas otras cosas que nosotros sentimos a lo largo de nuestra vida. Jesús quiso experimentar lo mismo. Y las narraciones de los evangelios dicen que son muy ricas al relatarnos sobre los episodios, sobre este Dios que es humano, sobre la humanidad del Señor. Esta humanidad del Señor se va revelándonos a nosotros entre las líneas y entre líneas de los evangelios, brindándonos la maravilla de poder contemplar a un Dios humanizado y a un hombre que es simultáneamente divinizado, al mismo tiempo que es Dios, es hombre. Dios es un Dios hombre, un hombre divino y un Dios humano. En el siguiente párrafo nos dice: veamos a continuación las características del vaciamiento o despojamiento de Cristo. Y podemos citar: pobre, siervo y humilde. La primera característica, pobre, está en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriqueceros con su pobreza. Y este es el modelo de Jesús. Este es nuestro
nuestro modelo, este es nuestro ejemplo, esta generosidad que Jesús mismo siendo rico se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. Qué gran generosidad Jesús nos demuestra. La segunda característica es siervo, que está en la carta a los Filipenses, el cual siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, tomando la condición de siervo, la condición de esclavo. El Rey del universo se convirtió en siervo de la humanidad. Y la tercera característica, que es humilde, también vemos en la carta a los Filipenses. Y Cristo se humilló a sí mismo, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Aquel que es digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. A partir de esta contemplación de la vida del Señor, llegamos a la conclusión de que ser atraído por Jesús y por consiguiente querer atraer a tantas personas al Señor, solo puede hacerse realidad a través de la práctica de una espiritualidad específica ya presente en nuestro campo formativo. Y esta espiritualidad es la espiritualidad de la ejemplaridad. Cristo es nuestro ejemplo, porque nos reflejamos en Cristo, porque lo tenemos como ejemplo. Nosotros podemos servir de ejemplo para todas las personas que recién están llegando. Y el himno cristológico en la carta a los Filipenses evoca la primacía de la ejemplaridad de Cristo. Cristo es nuestro primer ejemplo. Y este ejemplo, cuanto más humanizado es, más puede impactarnos, más puede impactar al ser humano, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el ejemplo que Cristo nos da. Cristo nos da un ejemplo de pobreza, Él nos da un ejemplo de humildad, un ejemplo de generosidad, un ejemplo de servicio, un ejemplo de aquel que se hace siervo, de aquel que se hace menos. Y es por eso que este ejemplo, cuanto más humanizado es, más puede impactarnos. Un renombrado teólogo, que es Juan Antonio Estrada, de la Cristología. Más abajito tenemos la definición de lo que es Cristología. Y resumiendo, dice que la Cristología es una parte de la teología cristiana que estudia a Jesús. Cristología estudia a Jesús. Y este renombrado teólogo, Juan Antonio Estrada, de la Cristología, afirma que la condición humana es evolutiva y progresiva. Estamos siempre cambiando, estamos siempre en progresión. Y esta realidad también se aplica a Jesús. O sea, su humanidad está constituida por esta dinámica evolutiva de aprendizaje, consustancial a cada persona. Lo mismo que nosotros pasamos, también Jesús
ha pasado. Si la eliminamos, estaríamos dejando de hablar de la encarnación y de la presencia de Jesús en el hombre. Cuanto más superior es Jesús al resto de los hombres, el menos nos serviría de ejemplo, camino y guía. Es por eso que Él quiso hacerse igual, semejante a nosotros, para poder servirnos de ejemplo. Solo un Jesús completamente humano puede ser un testimonio que atraiga universalmente. Jesús se hace igual a nosotros para poder atraernos. Queriendo o no, Jesús, al hacerse igual que nosotros, Él nos facilita un poco el camino, porque es más fácil imitar a un modelo que ya se parece con nosotros. Es más fácil. Imagínense si Jesús no se hubiese hecho hombre y completamente en su divinidad nos pidiese que seamos igual a Él, que lo imitáramos. Sería realmente un ejemplo totalmente inalcanzable. Es por eso que Jesús escoge hacerse un ejemplo fácil, un ejemplo que podamos alcanzar. Queriendo no podemos decir fácilmente porque sabemos que cuesta bastante, pero Él quiso hacerse igual a nosotros para hacer un ejemplo un poquito más fácil. Si la divinidad sirve para excluir todo lo que existe en la vida de inseguridad, dudas, opciones y preguntas sin respuestas, entonces Jesús dejaría de ser una referencia válida cuando se trata de preguntarnos sobre el significado de la vida. Y esto quiere decir que Jesús, mismo siendo Dios y teniendo todos los atributos inherentes a su divinidad, Jesús, mismo siendo hombre, Él no dejó de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Como ya hemos dicho, estos atributos son proporcionales a la medida de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, podemos concluir que cuando se trata de reflexionar sobre la condición humana de Jesús, nosotros podemos ver que Jesús no era un superhombre. Jesús no era un superhombre. Jesús, al mismo tiempo que teniendo todos estos atributos, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, Jesús no era un superhombre. Jesús era completamente humano, como todos nosotros. Él poseía una humanidad como la de todos nosotros y estaba sujeto a los mismos sufrimientos humanos como cualquier otra persona. Es por eso que vimos atrás que Jesús también experimentó dolor, experimentó hambre, experimentó frío. Todo lo que una persona normal pasa, Jesús también pasó. Además, su divinidad no excluyó ninguno de estos eventos, ninguna de estas vicisitudes, de estas circunstancias cambiantes, típicas de aquellas personas comunes, de aquellas personas normales. Su divinidad no excluyó que Jesús pasase frío, que Jesús pasase hambre, que Jesús llorase, que Jesús sintiese dolor. La divinidad de Jesús no excluyó su divinidad. Al mismo tiempo que Él fue divino, también fue humano completamente. Y esto es lo que produce en nosotros humanos un vacío. Nosotros que no somos divinos, produce en nosotros un vacío que nos lleva a una profunda fascinación con este Dios humano, humanizado, que se hizo igual a nosotros. Vamos para el último párrafo de nuestra segunda página, que dice: es por eso que nuestro enamoramiento con Dios
Él no puede reducirse al mero romanticismo o al emocionalismo vacío. No es todo romántico, no es todo simples emociones, sino que este enamoramiento con Dios debe dar frutos concretos y cotidianos, al igual que el ejemplo que nos da el Señor de frutos concretos y frutos cotidianos. No era simplemente emociones, no era simplemente romanticismo. Por eso vale la pena recordar que incluso a lo largo de los siglos, el método para conocer y crecer en Jesús nunca ha cambiado. El mismo método de hace siglos atrás es también el método que usamos hoy. Y este método es el ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Y nosotros podemos acordarnos que al principio, cuando recién habíamos conocido la fraternidad o cualquier otra comunidad, Cristo nos sirvió de ejemplo en tantas otras personas, en tal vez otros laicos, otros jóvenes, en tal vez otros frailes, otras hermanas. Cristo nos sirvió de ejemplo en todos, en cada uno de ellos. Y en este sentido, las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI continúan siendo muy actuales. Esto el Papa Benedicto XVI lo dijo en el 2007, que dice que la Iglesia no crece por proselitismo, la Iglesia crece por atracción. Yo creo que esta es una frase que muchos de nosotros ya escuchamos. La Iglesia no crece por proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Proselitismo es el empeño con que una persona o una institución tratan de convencer a las personas, tratan de ganar servidores o partidarios, y esto generalmente ocurre con los partidos políticos. Ellos hacen sus campañas políticas para tratar de ganar seguidores. La iglesia no crece a través de partidos políticos, a través de proselitismo, a través de campañas que nosotros vamos afuera y hacemos para intentar atraer a las personas. La iglesia no crece por proselitismo, la iglesia crece por atracción, la iglesia crece a través del ejemplo que nosotros damos. La iglesia crece a través del ejemplo que los sacerdotes dan a la comunidad. La iglesia crece por nuestro testimonio. Porque al vernos a nosotros viviendo nuestra vida con autenticidad, con amor, con ganas, con alegría, es que muchos otros vendrán. Nosotros somos atraídos por los ojos. Somos la misma cosa que cuando vamos a comer algo. Si no está, en nuestro plato no está lindo, no vamos a querer comer la comida. Sin embargo, nos dan mucho más ganas de comer cuando vemos que la comida está linda, bien preparada. Somos atraídos por los ojos. Cuando nosotros vemos un buen ejemplo, un buen testimonio, nosotros tenemos más ganas de seguir, más ganas de continuar. Por eso es que el resultado de cómo hoy yo estoy viviendo mi vida cristiana, mi vida de oración, mi vida espiritual, mi relacionamiento con Dios y con los demás, es el resultado de esto es nuevos cristianos, es nuevas personas convertidas, nuevas personas que quieran seguir al Señor. Yo soy el ejemplo, yo soy el testimonio. A partir de entonces, es evidente que existe una implicación de comportamiento ético que surge de esta atracción. Y este encuentro no puede dejarnos acomodados, estáticos. Este encuentro es dinámico y esto quiere decir que este encuentro nos pone en movimiento, no nos deja parados, no nos deja sentados en nuestro lugar. Y dijo nuestro padre fundador en un nuncio de septiembre del año pasado, que atraídos por Jesús, también queremos atraer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo hacia Él,
hacia su corazón tierno y misericordioso. Pero para eso necesitamos seguir yendo hacia las periferias geográficas y existenciales. Este encuentro nos pone en movimiento, nos invita a seguir saliendo, a seguir yendo, a seguir poniéndonos a camino. Y ante toda esta actitud de profunda humildad de nuestro Señor, no tenemos más que un sentimiento de gratitud. Y en una carta escrita el año pasado, nuestro Padre Fundador hacía una hermosa oración que yo les invito a que hagamos todos juntos. Que dice: queremos, Jesús, como hijos e hijas de este carisma, agradecerte por habernos atraído hacia ti y alcanzado por tu luz. Y la certeza de esta maravillosa y potente atracción debe constituir un verdadero motivo de acción de gracias al Señor.